caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso, que vamos a recibir con un refrán popular que dice: escarmentar por cabeza ajena es lección barata y buena. Pero ¿quién aprende por cabeza ajena? A todos nos gusta darnos el cabezazo. Que pasen los litigantes. Ella nunca debió usar el pánico como una herramienta para mejorar mi vida. Yo solo buscaba por medio del miedo ayudarle a salvarle la vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosy, estás demandando a Gladys. Dime quién es Gladys, por qué la demanda y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a mi tía Gladys, quien era mi guardiana, y le exijo que me pague $100.000 para pagarme un tratamiento psicológico, ya que ella fue la autora de mi secuestro. Eso es mentira, doctora. ¿Cómo que fue la autora de tu secuestro? Eso es mentira. A ver, explícame los hechos. ¿Cómo fueron los hechos de este caso? Bueno, doctora, le voy a hablar un poco sobre mi historia. A los 12 años de edad yo me vine para este país junto con mi mamá. Nosotros éramos ciudadana americana venezolana. Luego de 2 años mi mamá se enferma y muere. Antes, cuando mi mamá se entera que está enferma, ella acude a mi tía y van a una corte para que ella quede como mi guardiana. Porque mi mamá tenía una enfermedad terminal. Cuando mi mamá muere, yo me voy a vivir a casa de mi tía. Y ¿A ahí Venezuela o aquí? No, aquí. Aquí, ok. Aquí. Ahí comenzó mi tragedia. Ella nunca me ha querido a mí. Ella siempre Sí me te ha he querido, despreciado Rosy. por mi No color. digas mentiras, Ok, sí te he querido. un momentito. Ella siempre me ha despreciado por mi color. Siempre ha sido un rechazo. Eso es mentira, doctora. Pero ¿cómo eso que no, por tu eso es color? mentira. Pero tú no eres su sobrina. Ella es mi sobrina y ¿Sí? yo la quiero como es. Claro que no, no mienta. Sí te quiero, Siempre Rosy. me ha despreciado. Y en el tiempo que he vivido con ella, lo único que me decía era, ojalá aparezca tu papá, que nunca se hizo cargo de mí, ojalá aparezca tu papá, el negro ese. O sea, ella nunca me ha querido y nunca nos apoyó mientras Rosy, estábamos pero en ¿cómo puedes Venezuela. decir eso si yo siempre te he querido y siempre te he ayudado? No, Eso ella es nunca me mentira, ha querido. doctora. Bueno, Ella- ok. Aparentemente aquí hay dos percepciones muy opuestas. Ok, entonces, ¿qué pasó? Cuéntame. Ok, bueno, ya cuando vivía con ella, todo siempre, o sea, yo estaba dolida por la muerte de mi mamá. Y de ella no recibía cariño, no recibía afecto, no recibía nada, solo rechazo y rechazo. Todo el amor era para sus hijas. Sus hijas Mentira. también me trataban mal. Las quise a todas por igual. O sea, No. que tus primas, ¿cuántas primas vivían? Son 2. 2 primas. Son 2 primas. Las Ok. quise a las 3 por iguales. No, Bueno, no. ¿y qué pasó? Bueno, doctora, aquí empieza mi pesadilla. Una noche, como todas las noches, yo peleaba con ella, pero esa noche la discusión fue muy fuerte. Esa noche ella ni siquiera me dio comida, nada. Yo estaba en mi cuarto encerrada, cuando de repente a medianoche entran 2 hombres, tumbando así la puerta a los golpes. Yo me despierto nerviosa, sorprendida, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ellos? Me amarran de las manos, me amarran de los pies, yo comienzo a gritar preguntando por mi tía, tía. Ella nunca apareció, mis primas tampoco. Los hombres me tapaban la boca para que no gritara, me taparon con una capucha la cara y me tiraron en una camioneta que olía horrible. Olía horrible, yo seguía gritando como podía y ellos no me daban respuesta de nada, solo me mandaban a callar. Lo único que supe de mí fue de la camioneta, me pasaron una avioneta. En la avioneta me quitan la capucha y veo a 2 jóvenes más igual que yo, igual de nerviosos, nerviosos porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, no sabía si nos iban a matar, si me iban a violar, nada. Y mi tía nunca apareció. A mí lo que me pasaba por la cabeza era que ella me había mandado con una red, no sé, para que me prostituyeran o cualquier cosa, porque era mucho el odio que ella me tenía hacia mí y mucho el nunca rechazo. se lo haría. Tú lo ¿Cómo sabes, que no? Rosy. No se lo haría. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, doctora, nos trataban muy mal. Cuando llegamos, lo único que yo supe y escuché fue cuando nos dijeron bienvenido a Costa Rica. Y yo ya, ¿pero qué hago yo en Costa Rica? Como yo llegué aquí, las otras 2 personas que estaban conmigo igual de nerviosas. El mismo procedimiento, doctora. Nos taparon la cara, seguíamos amarrados, nos tiraron otra vez a una camioneta y nos llevaron al sótano de una casa, supongo que era de una casa. Me aislaron, me pusieron en un cuarto a oscuras, me amarraron de una cama, pedí ayuda y nadie me escuchaba. A veces era cuando entraban escoltas y lo único, nunca le veía la cara porque siempre tenían la cara tapada. Y cuando entraban, lo que hacían era, porque yo era drogadicta, doctora.
¿Tú eras drogadicta? Yo era drogadicta. Yo después del sufrimiento de la muerte de mi mamá, yo como en ella no conseguía Ya está ese viendo cariño. la reacción de la Yo niña, como lo en que ella era. no conseguía ese cariño, yo lo busqué en las calles y comencé a vincularme con gente que no debía. Y tomé el camino de las drogas, robaba, a ella le robé también. Entonces cuando estaba en esa habitación, pasaban hombres y lo que me decían era, a ti te gusta la marihuana, a ti te gusta drogarte, y me pasaban así la marihuana. Me decían, bueno, ese comportamiento rebelde hazlo conmigo. Me hablaban así todo a la defensiva. Y yo, bueno, yo estaba asustada porque yo igual no sabía qué iba a pasar conmigo. ¿Y qué edad tú tenías cuando te pasó esto? Cuando me pasó eso yo tenía 17 años. Ok. El trauma más grande fue cuando ellos entraban, en el cuarto había una ventanita así pequeña. Ellos agarraban y me pegaban en la ventana, así que durara horas pegada con uno de los hombres aquí al lado, uno los escolta, y me decían, allá afuera es donde tú quieres estar libre. Bueno, para eso tú tienes que dejar de robar, tienes que dejar de consumir Doctora, droga esas son y todo reglas eso. que ellos tienen para ese tipo de niños. Permíteme. Doctora, y yo seguía así, o sea, eso era un trauma, porque veía ahí como que nada más una pared es lo que me divide de la libertad y aquí no sé qué va a pasar conmigo. Y no sabía nada hasta que después pasa el mismo procedimiento, me vuelven a amarrar, me sacan, me tiran en una camioneta nuevamente. La avioneta de vuelta. En la avioneta me quitan la capucha y se me acerca uno de los escoltas y me dice, ¿te gustó en el Hotel 5 Estrellas donde estabas? Y yo, ¿sabes? Yo estaba asustada y yo, claro que no. Y me dice, ¿te gustó la comida que te dieron? Bueno, eso es lo que tú vas a recibir si tú no cambias. Y esto fue el tiempo que tuviste. Doctora, cambió. Ok. Mírela O sea, ahora esto me cómo sonaba está. como un bootcamp. Cambió. Como uno de estos Gracias centros a mí, ahora ella para está bien. cambiarle el comportamiento a niños problemáticos. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me dices qué pasas cuando regresas, porque ya asumo regresaste a casa de tu tía. ¿Sí o no? Sí. Me cuentas qué pasó después. Regresamos después de este corto receso. Caso cerrado. Rosy demanda a su tía materna Gladys por la suma de $100,000 por daños y perjuicios sufridos por ella a raíz de lo siguiente. Una noche durmiendo en la habitación de la casa de su tía, entran dos hombres y básicamente la secuestran. La secuestran, la tapan, la meten en una camioneta, de una camioneta en una avioneta, y cuando llega al lugar, al destino, le dicen bienvenida a Costa Rica. Y ahí la tuvieron un tiempo que yo no sé si ella está clara cuánto tiempo duró aquello, si 2 o 3 semanas o 2 meses. ¿Cuánto duró? Fue un mes que supe después que ya Estuvo suelta. un mes hasta que la vuelven y la traen de nuevo a su destino, que es aquí, Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando regresas? Bueno, doctora, cuando estoy en la avioneta, que el hombre me dice eso, que si yo no cambiaba, yo podía seguir estando ahí o podía pasar más tiempo. Obviamente yo le dije que ya yo no quería saber de droga, yo quería cambiar, yo no quería nada de eso, yo estaba muy asustada. Él agarra y me dice que mi tía pagó para que yo pasara por eso, para que yo pasara trabajo, para recibir ese maltrato. Doctora, yo creo que nadie merece algo así, pasar por algo así. Yo dije, cuando cumpla la mayoría de edad, me voy. Ok. Y así Doctora, fue. mírela, gracias a mí ella ya está bien. ¿Que gracias Ya a ti? Gracias Bueno, a mí, dime Rosy, algo, no usa ni droga ni nada. ¿has vuelto a incursionar en el mundo de las drogas? No, No, doctora. gracias. No has vuelto a gracias usar a drogas. la organización donde la ni mandé, andas con doctora. malas personas No, ni doctora. nada. No. Pero aún así quieres que ella te pague $100,000 porque consideras que tienes secuelas negativas de la experiencia que tuviste. Doctora, yo fui al hospital y aquí tengo el diagnóstico, le tengo la evidencia. A ver. Y también le tengo la evidencia de cómo era el maltrato en En este En lugar. ese lugar. Ok, bueno, vamos a ver. El psicólogo dice que tienes una profunda depresión y el estrés postraumático. Perfecto. Y entonces, Doctora, ella no tiene nada. No se deje manipular. además, me estás enseñando fotos. ¿Te encadenaban así Sí, mismito? doctora. Igual en los pies. Igual, con cadenas así en los pies, en las manos. Muy bien. ¿Cómo respondes, tía?
Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias, Gladys. Mis razones por las cuales yo estoy aquí es porque yo no le voy a pagar ni un centavo a mi sobrina Rosy. Ok. Porque gracias a mí, ella ahora está como está. Tiene Que gracias a trabajo. ti, Gracias a ti mí, tengo el Rosy. trauma que Gracias tengo. a mí. Rosy, gracias No, a sí, mí, muchas eres gracias. ahora una niña de bien, una niña que acepta la sociedad. Mira, Antes era drogadicta. Doctora, me robó a mí. Metió a sus primas. Yo no metí a Sí, nadie, metiste, yo no metí a Rosy, nadie, sí, yo no metiste, metí a dile la nadie. verdad No, a la no, doctora. yo no metí a nadie. Doctora, metió a mi hija en eso. Yo la ayudé antes de meterla en la organización, yo la ayudé, busqué ayuda psicológicamente para ella y para Ella mi hija. ayudaba a su hija, ella acompañaba a su hija. A mí siempre me mi dejaba hija sola. aceptó A mí la me ayuda dejaba y sola. salió de eso. Ella no, doctora, ella fue una niña rebelde. Fue porque allá no lo es, gracias a mí. Gladys, fíjate, yo sé lo que es esto, es un bootcamp. No es un bootcamp, doctora, es una organización que dentro de la organización existe psicólogos, médicos, pediatras yo y sé. son los que ayudan por medio del miedo a restaurar niños rebeldes como Rosy. Ok. Yo busqué información y esta es la organización que yo encontré que se llama... ya está cerrado, hace un año que la cerraron. ¿Por qué la cerraron? Doctora, no, ya había otra que se llama... también era legalmente, pero ¿Las han cerrado? No, doctora, son organizaciones Están que de verdad cerradas. vale la pena, porque mire, Pero mi están sobrina, como cerradas, todo mucho, las han ido cerrando poco a poco, pero yo no estoy segura que el miedo de esa manera sea lo suficiente. Y bueno, ¿y qué te costó todo este procedimiento? Bueno, doctora, esa organización quedaba en Costa Rica. Allá cuesta un poco menos que aquí. Aquí costaba alrededor de $7,000. Ajá. Allá me costó por un mes $2,000, nada más. Good Time, transformamos, corregimos y enseñamos. Porque el asustar sí es una buena y permitida manera de criar y salvar vidas. Mire, doctora, así como tienen a la joven en la foto, era que me tenían a mí, pero en una ventana más pequeña. Más Es que así es que es, doctora, es por ¿Cómo que medio así es que del es? miedo. ¿Por qué no llevó a Por su hija? medio- ¿Por qué no Ajá. llevó a su hija? Porque ella aceptó la ayuda que yo le di, Rosy. Tú no Estaba. quisiste. Con ella siempre Tú no estaba. quisiste, no, Rosy, tú no Te quisiste. quería A las desprender dos de las mí. llevé. Tú no quisiste, tú seguiste en lo mismo. Oye, pero Gladys, entonces, ¿cómo me explicas que esta muchacha ahora tenga esta situación de este diagnóstico? Pues esto es un diagnóstico bastante serio. Doctora, no El- se deje el- manipular. el Ella estrés es una post-tra- manipuladora. Ella lo está haciendo porque sabe que yo vendí una casa y por vender la casa tengo un dinero y por eso ella me está tratando de demandar. Yo no le voy a pagar ningún dinero, No doctora. debiste haber venido aquí. Pero claro, usted usted firmó un tiene la contrato razón. y usted tiene que cumplir. Pasemos al testigo de la demandada, por favor, Roberto. Yo sigo pensando que este diagnóstico para mí es preocupante. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, doctora. Su nombre, Mi nombre es Héctor. Héctor. ¿Tú quién eres, Héctor? Bueno, yo estoy, en el transcurso de la señora me contactó porque hace como unos años atrás yo tuve una mala conducta igual y mis padres me mandaron para esa organización. Al transcurso de estar ahí, mis padres me mandaron para allá porque yo era una persona rebelde, una persona mala. Yo fumaba droga, hacía mis cosas, hasta incluso una vez le di un golpe a mi mamá. Entonces ellos me mandaron para allí para rehabilitarme. A los 2 meses de estar ahí, volví de nuevo para los Estados Unidos. Ya incorporado aquí, Igual me quise mi rehabilitar sobrina, doctora. a la ciudad. Me Encontré trató mi de trabajo. matar, sacó un cuchillo. Encontré a mi novia, hizo mi vida. Entonces así pude lograr el perdón de mi mamá, de todo el error que había cometido. ¿Nunca tuviste ninguna secuela negativa? ¿Nunca tuviste momentos de depresión? Sí, tuve algunos momentos de depresión cuando estuve ahí. Pero eso me enseñó que tenía que ser más bueno conmigo mismo para reintegrarme a una vida social y normal. Ok, perfecto. Todo el mundo es diferente y todo el mundo procesa las cosas de formas diferentes. Ok, hacemos un corto receso, regresamos con el resto de los testigos y nuestros expertos. No se vayan. Caso cerrado. Continuamos con la demanda de Rosy contra su tía Gladys, quien era su guardiana después de la muerte de su mamá y quien la envió a uno de estos bootcamps, estos lugares donde es una organización donde tratan de cambiarle el comportamiento a los muchachos rebeldes y problemáticos a través del miedo y el susto. A raíz de eso, tiene secuelas porque tiene un diagnóstico de una depresión severa y del estrés postraumático. Ella quiere que la tía le pague $100,000 por los daños y perjuicios que sufrió. Pasemos al testigo de la demandante, por favor, Roberto.
Cabe notar que, por ejemplo, la tía trae a un testigo de un chico que también tuvo una experiencia como esta y para él fue algo positivo porque pudo cambiar su vida, reintegrarse en la sociedad como una persona productiva y le ha hecho bien. Así que estas organizaciones, muchas de ellas las han cerrado, pero algunas de ellas tuvieron muy buen éxito con algunos muchachos. ¿Cómo estás? Buena, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Victoria. Victoria. Bueno, estás aquí apoyando a la demandante. Ajá. Bueno, yo hace un año atrás tenía un hermano que lo perdí. Bueno, el caso fue que él era igualito, drogadicto, se portaba mal, insuficiente, de todo. Entonces mi mamá decide internarlo ahí por un mes. Se volvió más loco todavía, le hacían cosas peores de lo que le hacían a ella. Le daban golpes. Imagínense que después que llegó a la casa llegaba con que le faltaban pedazos, le tenían moretones, horrible, horrible. Se volvió más loco de lo que estaba. Entonces, a las 3 semanas de él salir de ahí, él se suicidó. ¿Qué edad tenía? Tenía 18 años. Cuando salió, tenía 18 años. Se tiró de un 5 pisos para abajo. Un quinto piso. Y mi mamá está actualmente en un hospital psiquiátrico volviéndose loca. Porque no puede lidiar con el remordimiento de haberlo enviado a ese lugar. Ajá. Yo no sé. Vamos a pasar al próximo testigo, que es testigo de la demandada también. Yo quisiera tener más detalles. Vuelvo y les repito, han cerrado muchas de estas organizaciones, pero yo quisiera saber si ellos, antes de aceptar uno de estos casos, estudian a la persona. Yo quisiera ver cuáles son los requisitos de estas organizaciones. Muy buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Buenas tardes. Hilda es mi nombre. Hilda, ¿está aquí apoyando a la demandada? Sí. Y quiero decir que la organización donde ella llamó para la sobrina, una organización muy buena, donde mi hija también estuvo. Y en estos momentos mi hija se encuentra bien, en perfecto estado. ¿Cuál era el problema de tu hija? También con la droga y ya lo mismo. ¿Dónde está tu hija? En estos momentos está en Europa, le va bien, ya se casó, tiene un hijo. Ah, ok. Y cambió su vida total. Qué bien, qué bueno. Vamos a invitar al señor Héctor Schwartz, investigador criminal, y a la doctora Geisha Menéndez, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Señor Schwartz, hay niños que realmente son incorregibles. Hay niños que se meten en un patrón de comportamiento tan errático, complicado, que a veces uno no sabe qué hacer. Ahora, estos lugares son extremos, ¿sí o no? Lo son, doctora. Déjeme hablar de esta asociación en particular. Se llama WW. Fue creada en 1998 en el estado de Utah, precisamente por un amigo del ex candidato Mitt Romney, quien le trajo muchos problemas precisamente por estas escuelas. Fueron fundadas 15 de estas escuelas, Costa Rica, Jamaica, México, y otros países más. El problema que yo tengo con esto es de la manera que los niños eran llevados a estos campamentos. Eran secuestrados en el medio de la noche, eran torturados en sí, porque los forzaban a marchar 100 millas para poder obtener su libertad, lo encerraban en cajones oscuros, lo encadenaban. Peor que a los prisioneros. Mucho peor que un campamento militar. Mire, en este caso, esto bordea en el secuestro, doctor, aunque tiene permiso, obviamente, del guardián. Del custodian, pero bordea casi en el secuestro. Y a mí me causa mucho problema, porque esto verdaderamente causa mucho estrés traumático. Y yo voy a dejar que sea la doctora la que hable sobre esto a la víctima, en este caso al joven. ¿Usted piensa que el miedo es una técnica valuable en cambiarle la conducta a muchachos que tienen problemas? Definitivamente no. El miedo, y muchas veces lo usamos aún en nuestros hijos, en la casa. Siempre. Yo una de las cosas que siempre le aconsejo a los padres, el miedo solamente cohíbe al niño de la conducta en frente de nosotros como autoridad, pero no le está enseñando al niño la conducta correcta que queremos, las reglas de limitación, las reglas de disciplina, la moral, los valores, nada de eso se le está enseñando. Nada. Simplemente le estamos enseñando una imagen de
de control sobre él en ese momento, pero no le estamos enseñando cómo actuar y por qué es importante actuar, la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, para que sean bien en la sociedad. Sin embargo, yo sé que hay muchos que nos están viendo y van a decir, sí, pero al final se consiguió el resultado deseado. Claro, doctora, porque fíjese, tenemos que tener en mente que, como usted mencionó ahorita, no todos tenemos la misma capacidad de lidiar con situaciones estresantes. Y entonces por eso es tan importante que en estos programas de disciplina, que los hay, de bootcamp, determine si la persona está sana realmente. Eso, correcto. Y aparte de eso, que sea monitoreado durante el proceso en que están en ese programa, para que ayudarlos, ¿no?, a lidiar con el estrés o ayudarlos a lidiar con algún síntoma de depresión o de ansiedad. Y si puedo agregar algo, doctora, sí. en los bootcamps, el que tenemos aquí en Miami-Dade County, de la manera que funciona es con profesionales. Los que trabajan con los niños son personas que han estado en el ejército, que saben cómo tratar con estos jóvenes y al mismo tiempo tienen el apoyo de un equipo psicológico que trabaja con ellos. En este caso no existía nada de eso. Aunque ella dice que sí. Ella dice que sí. Ella dice, Ok. pero ella no lo vivió, doctora, Ok. y si me permite. Yo estoy trabajando actualmente. Si yo no necesitara ese tratamiento, yo a ella no se lo pidiera. Yo no Gracias a entiendo. mí. Yo no está entiendo. No, sí, Gracias. Perfectamente yo no entiendo. Yo creo que cualquier cosa que tenga que funcionar a través del miedo tiene que ser negativo. Yo nada más pienso en todos los países totalitaristas que viven regidos por el miedo, como es mi tierra natal, que por casi 60 años viven sometidos a un miedo absoluto y así los hacen moverse. Y tantos países del mundo, la China, etcétera, que se rigen todos a través del miedo. Y al final vemos a seres humanos consumidos, no son completos, no se expresan de maneras normales. Al final es un desastre total. Y yo pienso que deja secuelas para el resto de la vida. Decisión del caso. Te concedo la suma de $50,000 por Doctora, pero daños y ¿cómo? perjuicio ¿Cómo? sufrido por la Doctora, lea experiencia bien el caso, por que favor. tu tía te regaló. He Doctora, dicho, please. caso cerrado. Sea cortés, anda con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias.